¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy 15 de octubre se celebra el Día de la Mujer Rural y por eso queremos comenzar nuestra programación y nuestras entrevistas de hoy con la presencia de María del Mar Ontoria, presidenta de AFAMER, Burgos y Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, empezamos con sonrisas, pero yo sé que en algún momento se nos va a torcer el gesto y es que estamos hablando de, hoy decía al principio, se celebra el Día de la Mujer del mundo rural, es inevitable hablar de nuevo del coronavirus. Supongo que habrá afectado de una manera especial al mundo rural. Pues por supuesto. En líneas generales nos ha afectado igual que en el medio urbano, porque hemos tenido las mismas restricciones, no, los mismos horarios para poder salir a la calle, pero sin embargo se ha visto muy claro la gran brecha existente entre el mundo urbano y el mundo rural, la carencia de muchos servicios imprescindibles y necesarios, como son la sanidad. Ya sabéis que se han cerrado muchas consultas en el mundo rural y de hecho algunas yo creo que no se volverán a abrir. Por otra parte, la gran brecha tecnológica que hay. Muchos pueblos, la gran mayoría de los pueblos vive gente mayor, la cual no tiene acceso a las nuevas tecnologías. Y por otra parte, las propias líneas, internet, las líneas no llegan a muchos pueblos, incluso pueblos de aquí próximos, y he de destacar el último problema que han tenido con esto de tema, Tubilla del Lago. No es normal que un pueblo permanezca sin línea móvil desde el 22 de septiembre, con lo que eso acarrea, porque internet, todo lo que sea online, ha venido para quedarse. Y nosotros nos estamos quedando atrás. Antes se decía que un analfabeto era el que no sabía leer y escribir. Llegará un momento en que el analfabeto sea el que no sepa manejarse en las redes. Hoy Día de la Mujer, y haciéndome eco del manifiesto que tengo aquí, sí que me gustaría que fuéramos tratando algunas de las reivindicaciones y también algunos de los aspectos que destacáis en este manifiesto, como por ejemplo que ¿se puede creer que el mundo rural se ha visto en esta pandemia como una oportunidad? Bueno, ha habido una mirada hacia el mundo rural. Si os habéis dado cuenta, en las redes sociales no paraban del agradecimiento a los agricultores. Y es cierto, gracias al mundo rural no ha faltado alimentos en nuestras mesas durante esta pandemia. La economía se paralizó, pero en el mundo rural, tanto ganaderos, agricultores, pescadores siguieron trabajando para que no nos faltase de nada. Por otra parte, llegó el teletrabajo. Una gran oportunidad para la vuelta al mundo rural. Podías trabajar desde tu casa, maravilloso. Pero llegamos al punto de la pura realidad. ¿Qué ocurre? Tú empiezas a mirar. ¿Tengo médico? No. Si tengo hijos, tengo pediatra, hay colegio, comunicaciones, el propio internet. Sí, eso te iba a decir yo, porque yo me acuerdo que al principio cuando se hablaba de estas vueltas a los pueblos se comentaba el hecho de, bueno, no pasa nada, tú puedes teletrabajar, ¿no? Lo que me decías hace unos instantes, ¿en qué condiciones teletrabajas? Si hay algunos que estábamos recordando ahora mismo el caso de Tubilla que han estado sin línea telefónica, ¿cómo se puede sostener un teletrabajo así? No hay manera. Es totalmente imposible, claro, es que si no tienes la herramienta para trabajar, ¿cómo lo vas a hacer? Es totalmente imposible. Por eso, una de nuestras demandas es que llegue Internet a todo el mundo rural. A todo el mundo rural. Es una nueva oportunidad para que se vuelvan a poblar nuestros pueblos, bueno, todo sobre papel, y eso es maravilloso y precioso. Pero para eso se necesitan inversiones. Hay que invertir en el mundo rural. Y esperemos que ahora, también como excusa de la pandemia, no nos olviden todavía más. Vamos a ese listado de reivindicaciones a las que yo hacía mención. Hablábamos de las nuevas tecnologías, también habláis de conciliación, muy importante para la mujer y el mundo rural. Por supuesto, el tema de la conciliación familiar es un problema en todos, tanto en ciudades como en los pueblos.
pero los pueblos yo creo que incluso todavía más, porque por eso mismo la mujer tiene, una mujer que esté trabajando incluso en el propio municipio o en unos municipios más grandes al lado, y se tiene que quedar en casa, imagínate, teletrabajando, estamos con ese problema que hemos comentado antes. Y por otra parte, hoy por hoy todavía el tema de la conciliación familiar sigue recayendo sobre la mujer, sigue recayendo sobre la mujer. Durante esta pandemia los niños han estado en casa, qué bien, todo online. Bueno, Volvemos hay al gente, inicio. hay personas que no tenían ni ordenador, hay en pueblos que sí, porque gracias a que incluso los colegios trabajan con tablet, como en Castrillo, y eso, bueno, pues más o menos han podido, pero hay en otros sitios que no. Y luego otra cosa, lo que te dice, los niños, en cierto modo, nos están superando, porque es la generación tecnológica, como yo digo, pero sin embargo necesitaban la ayuda de los padres. Y hay padres, incluso de nuestra generación, que somos verdaderos analfabetos de las nuevas tecnologías. De hecho, otro de los aspectos de los que habláis en este manifiesto es la importancia de la formación en las mujeres, ¿no? Sí, sí. De hecho, nuestra asociación realiza muchísimos cursos formativos, casi todos pues, subvencionados a través de los distintos ministerios, destinados a la mujer rural, porque la mujer rural quiere seguir formándose y quiere tener nuevas oportunidades, incluso pues eso, de poder trabajar. Y lo que ha ocurrido durante la pandemia, pues que no se han podido realizar esos cursos. Ahora hemos empezado a hacer algunos, claro, siempre con el aforo más reducido, con todas las medidas sanitarias, y la verdad es que las mujeres lo han agradecido de una manera tremenda, porque el hecho de ya no solo que van a aprender algo que a algunas puede que eso les sirva para tener un futuro laboral, sino el hecho de volverse a reunir, de estar en contacto, de contarse cómo están viviendo esta situación. Importante. Y en los pueblos mucho más, porque fíjate, yo a veces cuando a las 8 de la tarde los famosos aplausos, que ya nos hemos olvidado de estos aplausos, bueno, yo decía, fíjate, aquí en el pueblo, tú aunque te asomes a una ventana es que no vas a ver a nadie. No, es verdad, los aplausos. Es que no ves a nadie, ¿sabes? Cada uno está en su casa, las casas de los pueblos pocos tienen balcones, ¿no? Y entonces incluso en ese aspecto se ha vivido todavía más esa soledad. Lo único, pues que cada vez que salías a la calle salías al campo, respirabas aire puro. Si te dejaban moverte más de un kilómetro de tu casa. No, 1 kilómetro no, 250 metros. Pues si te dejaban moverte más que eso, porque oye, puede Porque ser de que hecho, nos juntásemos todos en el mismo sitio. En el mundo rural ha habido muchas denuncias por ese tema también. Por alejarse de más de sí, casa. Sí, tú ¿no? sueltas al perro y en vez de el perro se ha desplazado, en vez de hasta 250 a 300, 400, y muchas no han llegado a buen término porque te ponían la multa, pero luego realmente no te llegaba. Está, pero bueno, el hecho de que el guardia civil te tomase tus datos y eso, pues ya decías, bueno, pero si es que por aquí no hay absolutamente nadie, no me voy a encontrar con nadie, esto es campo libre y tal. Pero no, por eso te comentaba antes que las restricciones han sido las mismas, Qué barbaridad. ¿Y cuando se cerró Aranda de Duero, qué pasó con el mundo rural? ¿Qué pasó con el mundo rural cuando se cerró quiero tu opinión, Aranda de claro, Duero? Quiero tu opinión, María del Mar. Bueno, se cerró entre comillas. Ya, bueno. Pero la gente joven, las que vienen aquí a trabajar, Aranda, pues bueno, para suministrar de los alimentos y de otras cosas, eso, bien. Pero sobre todo el gran problema y los grandes abandonados durante esta pandemia ha sido la gente mayor.
nuestra gente mayor. Si en el pueblo hay una pequeña tienda, pues bueno, pueden incluso, en muchos pueblos, la propia dueña de la tienda pues se ha encargado de llevar la compra, los alimentos a la gente mayor. Pero ¿y si no hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Lo de la gente mayor en el mundo rural durante la pandemia, terrible, en todo, pero en el mundo rural ha sido de verdad terrible. Hemos de darnos cuenta que ha habido mucha gente mayor que no salía de casa, bueno, primero porque no podía salir, luego por el miedo que tenía, ya han estado completamente solos, sin ver a sus familias, que la gran mayoría vive fuera, en sus casas metidos. Sin poder hacer una videollamada, porque ellos no saben hacer una videollamada y ver a su hija, a su nieto. Ha sido tremendo. Y han pasado por distintas fases, que yo a veces pues les llamaba y así simplemente para, ¿qué tal estás? Y entonces la primera fase fue como de incertidumbre, incredulidad, no se lo creían y ahora nos tenemos que quedar metidos en casa. Luego pues fue como de resignación, porque es una generación muy sufridora, ha sufrido mucho, ha luchado mucho y se adapta a todo. Pero ya al final era de suma tristeza. Estaban Sí. muy tristes, como diciendo, pero bueno, nuestros últimos años y que nos hemos encontrado con esto. Y de hecho, tienen mucho miedo, Sí. tienen mucho miedo. Dejando un poco de lado el tema del coronavirus, hay otra referencia a la que hacéis en este manifiesto que a mí me ha parecido escalofriante y que yo creo que también hay que plasmar. Al final es el Día de la Mujer Rural y se va a celebrar todos los años, haya coronavirus o no Sí, haya y de coronavirus. hecho, este año se celebra el 25 aniversario de la declaración del 15 de noviembre como Día de la Anda, Mujer. mira, ese dato no lo Sí, teníamos. sí. Hablo de otra de las reivindicaciones que plasmáis, que es poner fin al silencio en torno a la violencia en los municipios más pequeños. Quiero compartir aquí un dato que tenéis en este manifiesto, en el que dice que según los datos, el porcentaje de mujeres que verbalizan el maltrato que reciben por parte de parejas o exparejas en municipios disminuye en función del tamaño de la localidad en la que viven. El 83,3% de las mujeres que viven en municipios de más de 100.000 habitantes, un 78% en municipios de entre 10.000 y 2.000 habitantes, mientras que en los municipios de menos de 2.000 solo han denunciado el 67 aproximadamente por ciento de las víctimas. Una barbaridad. Pues sí, es una barbaridad. En el mundo rural la violencia de género está presente como en el mundo urbano. Pero claro, no es lo mismo denunciar en un espacio más amplio, donde hay más gente, donde tienes acceso a una serie de administraciones que ya te pueden dirigir, te pueden decir vete por este camino, vete por el otro, que en el mundo rural, donde son círculos más cerrados, todos nos conocemos, el qué dirá todavía está presente. Y muchas veces la mujer, por miedo a la exclusión social, prefiere callarse. Luego, vemos, si es un pueblo pequeño, aunque al maltratador le den una orden de alejamiento, Es un pueblo. es un pueblo. Es un pueblo. Y se sale de la puerta de su casa y posiblemente le esté viendo. O a su familia, o al otro. Y es un problema muy, muy, muy grande. Ahora la Junta de Castilla y León está está dando mucha importancia, parece ser, a todo el tema de la mujer rural y entre ellos a este tema, porque están viendo que es un problema que es muy difícil de erradicar, muy difícil. Desde luego. Nos hemos quejado de muchísimas cosas en la noche de hoy. Sí. ¿Ves optimismo? ¿Ves futuro? ¿Qué soluciones ves? ¿Qué reuniones están manteniendo? ¿Qué organismos están participando en esto? Bueno, hay que tener positividad Okay. y esto algún día
esperemos que más pronto que tarde terminará. Y ahora podemos seguir viviendo tomando nuestras medidas sanitarias que nos han marcado. Y claro, el mundo rural es maravilloso, el mundo rural se vive muy bien. La libertad que tienes, el conocer a tus vecinos, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, siempre sabes que ahí están. Las relaciones interpersonales son más próximas. El contacto con la naturaleza y el campo, el mundo rural, te presta muchas oportunidades. Con un poquito de ayuda lo podemos conseguir. Además, yo a veces me pregunto, este mundo no puede seguir que toda la población mundial vivan en unos círculos tan pequeños. Hemos de darnos cuenta que el 80% del territorio español es rural. Es rural. Y lo estamos desaprovechando. Y vamos, lo que se necesita es invertir. En vez de desinvertir, valga la palabra, exacto. es invertir. Invertir en el mundo rural por parte de las administraciones. Ahora, la Consejería de Agricultura ha sacado, de la Junta de Castilla y León, ha sacado una serie de estrategias dirigidas a la mujer rural en el mundo agrario y agroalimentario. Son maravillosas. O sea, son maravillosas porque las nuevas tecnologías van a estar presentes. Ayudas no nos van a faltar. Ayudas. Una mujer joven que quiere poner su pequeña empresa de agroalimentación, aunque sea de miel, de hacer mermeladas, de lo que sea, no te van a faltar ayudas. Eso fue maravilloso. Está sobre papel. Sobre papel. Entonces, la dijimos a la directora general que eso nos parecía estupendo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos ya no solo la mujer, sino el mundo rural en general. Pero que ahora eso había que verlo. El problema, eso hay que llevarlo a la Junta de Castilla y León, que se aprueben esos presupuestos. Y ahora, con esta situación, es muy difícil. Entonces, exacto, situaciones de los presupuestos autonómicos. Veremos en qué queda. Bueno, pues María del Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Siempre es un placer poder hablar contigo y ya sabes que aquí tu casa. Sí, bueno, quería señalar que durante la pandemia, y todavía lo seguimos haciendo, la Asociación AFAMER creó una red solidaria de mascarillas para el mundo rural. Anda. Sí. Hemos elaborado más de 50.000 mascarillas. ¿Qué se dice pronto? Sí, y batas y eso. En un principio, pues fueron destinadas incluso a los sanitarios, porque ya sabes la situación que tenían los sanitarios, policías, de todo. Y luego ya, pues claro, nos dimos cuenta, es que las mascarillas no llegaban a ningún sitio, pero al mundo rural menos. Hay muchos pueblos que no tienen farmacia, por allí nadie pasó repartiendo mascarillas, nadie, salvo las que nos dio la Diputación, con un coste, claro, gratis nada, ¿sabes? Y entonces, pues gracias a nuestra presidenta, doña Carmen Quintanilla, y a fundaciones de empresas y de particulares que hicieron su donación para comprar material, pues hemos estado realizando y seguimos haciéndolo. Eso. Y los hemos repartido pues, por todos los pueblos. Hay alcaldes de otros pueblos que se han puesto en contacto conmigo, de Quintana Raya, de Tubilla del Lago, de Zazuar, de Langa, bueno, y de otros pueblos. Yo les daba el material, todo, gomas, la tela, hilos, absolutamente todo, y ellos, pues, y siempre era para darlos en los pueblos. En un principio empezamos con la gente más vulnerable, con los mayores, y ahora ya, pues a todos. De hecho, incluso a los niños, cuando ya vieron que las mascarillas eran obligatorias para los niños, pues en Castrillo, cuando empezó el colegio, hicimos mascarillas reutilizables para todos los niños. Y la verdad es que es una gran satisfacción. Pues sí. Para mí, personalmente, el hecho de ir y darles la mascarilla
aparte del agradecimiento que, sobre todo la gente mayor, que te mostraban, era la visita. O sea, como sentirse, no nos han olvidado, ¿sabes? Claro, aquí estamos. Y vamos, para mí el mayor pago que he recibido y la mayor satisfacción durante este tiempo ha sido esa. Qué bonito, pues con ese mensaje nos quedamos en el mar, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con Pues nosotros. muchas gracias a vosotros, por acordaros de nosotras también. Claro que sí, más en este día tan especial. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.